Bienvenido a Masterbase. Hola a todos. Hoy hablaremos de las funcionalidades de la Tool RDS. ¿Sabías que interactuar con una base de datos en medio de un proceso es más sencillo de lo que parece? Imagina las bases de datos como inmensos almacenes repletos de productos, donde cada producto es un registro valioso. Sin embargo, en este mar de información, surge una pregunta. ¿Cómo encontramos un producto específico en medio de tantos? Para solucionar este enigma, entra en acción nuestra herramienta o Tool RDS. Aquí es donde las consultas desempeñan un papel fundamental, y la forma de preguntar es la clave para obtener la respuesta precisa. Para comprender esto de manera simple y didáctica, usaremos como ejemplo un almacén, que es una base de datos que contiene la información de todos los tipos de productos que vende. Entonces, necesitamos hacer las preguntas precisas para obtener la información que buscamos. Imagina que necesitamos saber todas las salsas que hay en el almacén, independiente de los sabores que existan. Sería como preguntarle al vendedor si tiene salsas a la venta, y que además te entregue información sobre ella. Esta función se llama find, encontrar. Ahora imagina que deseas localizar una salsa en particular, sabor a frutilla y conocer todos los detalles relacionados al producto. Esta consulta sería como pedirle a un vendedor que encuentre este artículo específico y te muestre su información completa. Esta función se llama Find One, encontrar uno. Además, ahora imagina que necesitas cambiar el precio de esa salsa de frutilla. Es como preguntarle al vendedor que a cada salsa de frutilla le cambie el precio. Esta función se llama Find One and Update, encontrar uno y actualizar. Imagina que necesites un jugo de manzana de 500 cc, pero solo hay de 1 litro. En ese caso, solicitamos al vendedor que nos actualice un jugo de manzana de 500 cc a uno de 1 litro, solo que ahora el vendedor no nos dará información sobre el producto. Esta función se llama Update One, actualizar uno. Pero si el objetivo es cambiar todos los jugos de manzana de 500 cc a 1 litro, entonces le pediríamos al vendedor que nos cambie todos los jugos de manzana actuales por los de 1 litro, sin necesidad de saber la información completa. Esta función se llama Update Many, actualizar muchos. Ahora, supongamos que estamos buscando una lechuga y no la encontramos. Le preguntamos al vendedor si tiene alguna, y el vendedor, al darse cuenta de que no hay, entonces le pediremos que inserte solo una lechuga al almacén. Esta función se llama Insert One, insertar uno. Pero ¿qué pasa cuando queremos más de una lechuga? Entonces le pediremos al vendedor que inserte más de una lechuga al almacén. Esta función se llama Insert Many, insertar muchos. Ahora imaginemos que encontramos un queso que está caducado. Entonces le debemos solicitar al vendedor que elimine ese queso en particular del almacén. Esta función se llama Delete One, eliminar uno. Pero en el caso de que estén todos los quesos caducados, le tendremos que solicitar al vendedor que elimine todos los quesos del almacén. Esta función se llama Delete Many, eliminar muchos. Ahora imaginemos que deseamos saber cuántos panes tipo baguette hay en el almacén. Esta consulta sería equivalente a pedirle al vendedor que realice un conteo y nos proporcione su número exacto. Esta función se llama count, contar. Sin embargo, aquí no termina la historia. También podemos solicitar que los resultados de estas consultas se presenten en orden alfabético, o que solo se muestre una parte específica de la información. Para entenderlo mejor y siguiendo con los ejemplos anteriores, ocupemos el ejercicio que hicimos con la pregunta tipo Find. En este caso necesitamos la información de todas las salsas, y el vendedor nos entrega un listado de cada una de las salsas que hay en el almacén. Pero con toda su información como, por ejemplo, calorías, sabor, marca, valor, fecha de caducidad, etc. Además, este resultado nos la entrega en cualquier orden. Por lo tanto, nosotros necesitamos ese resultado en orden alfabético, y que solo nos entregue la información del valor y el sabor, nada más. Gracias a las preguntas que le hacemos al vendedor, es como nosotros utilizamos la herramienta RDS, ya que el ejercicio de buscar, actualizar, insertar, eliminar y contar registros dentro de nuestras colecciones de datos, se convierte en una tarea ágil y eficaz dentro de nuestro proceso. Ven a configurar en la plataforma Masterbase y amplía tu conocimiento con todas nuestras herramientas, especialmente diseñadas para facilitar la configuración en tus soluciones.